palabra de Dios que nos habla sobre esto, y esto tiene que ver en todas las áreas de la vida. No solamente el apóstol Pablo está hablando aquí del trabajo, del fruto del trabajo, de la economía, pero no solamente es en esta área de nuestra vida, en la economía, aunque es un principio clarísimo en la palabra de Dios, pero también nos habla en lo que recibimos de palabra. ¿Usted cuánto tiempo lleva recibiendo predicaciones? Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Para qué es toda esa palabra? Para ponerla por obra. Y al ponerla por obra usted está bendiciendo a otros, pero también para compartirla con otros. Las personas cristianas tienen deseos de compartir con otros, de predicarles, de visitarlos, de hacer. Y eso que están haciendo en el corazón es, yo quiero compartir lo que he recibido. Hay un momento por allí en el Antiguo Testamento donde la ciudad está sitiada por el enemigo, la gente está muriendo de hambre. Es un momento bien complicado. Y hay unos leprosos que están en la entrada. Los sacaron de la ciudad donde deberían estar ellos por su enfermedad. Y entonces ellos están literal entre la espada y la pared. La espada del enemigo y la pared del muro que no los deja entrar a la ciudad. Dicen, estamos muertos. Si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Si nos vamos a enfrentar a los enemigos, nos van a matar. Pero de pronto ellos tengan misericordia y nos den algo. Y se fueron los leprosos y encontraron que el Señor ya había hecho la obra, los había dispersado, se fueron, dejaron todo allí. Los leprosos empiezan a alimentarse, toman la provisión, toman el botín y en un momento dicen, esto debemos compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque si no vamos a compartir con los que se están muriendo lo que nosotros acabamos de encontrar y recibir, nuestra maldad nos alcanzará. Y la maldad alcanza a muchos que se cierran al dar, a darse por otros, a servir, porque nosotros no queremos servir, tristemente queremos ¿qué? Ser servidos, que otros nos sirvan a nosotros. ¿Cómo le empiezo a servir a Dios? Tengo un llamado a ser pastor, ¿por dónde empiezo? Empiece por servir. No, es que yo no le digo que es para pastor, no para servidor. ¿Y usted qué cree que es un pastor, hermano? Sino un servidor también. Y empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista y lo que nos enseña el mundo, lo que nos dice el mundo. Y el mundo nos dice que no compartamos nada, que de malas todo el mundo, que si están así en situaciones difíciles debe ser por algo. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Voy a invitarlo al primer libro de Reyes, al capítulo 17. Y vamos a ver, primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días. No solamente esa última cena que ella tenía, sino muchos días. Aquí hay un desafío a la fe. Ese desafío a la fe tiene varias cosas que vamos a ver en este día. Seguramente algunos que escuchen este testimonio, porque esto es un testimonio, algo que ocurrió, queda un registro para enseñarnos a nosotros lo que es la obediencia. Viene Elías, Dios le da una palabra, yo le he dado orden a una mujer para que te sostenga. Si usted recibe esa palabra de parte de Dios, yo le he dado orden a una persona para que te ayude en un proyecto que tú tienes. Yo le he dado orden a esa persona, usted empieza a buscar, su mirada empieza a tratar de identificar y buscar quién sería la persona que le va a ayudar a usted. Lo va a sustentar, lo va a sostener en todo el tiempo que dure la sequía. Y en todo el tiempo que dure la sequía, pues debe ser alguien que tiene su alacena llena. Entonces debe ser una viuda próspera, debe ser una viuda que recibió una gran herencia, debe ser una viuda que tiene su alacena llena, debe ser una viuda que tiene para compartir con otros, porque yo voy a ir y me voy a convertir, ¿qué? Podría decirse en una carga. Desde el punto de vista humano,
esta mujer no estaba, pero ni cerquita a esa descripción. Es más, estaba en el extremo contrario. ¿Y cuál es el extremo contrario? Voy a comer lo último, la última cena, el último plato de comida y me voy a ir a morirme de hambre con mi hijo. Esa es la situación en la que está viviendo esta mujer y esa es la mujer a la que Dios escoge. Dios no escogió a alguien que tuviera mucho dinero por algo, porque si lo hubiera hecho, le hubiera dado a él lo que sobraba, porque si lo hubiera hecho para ella sería muy normal porque no tenía falta, pero el Señor quería manifestar ¿qué? Un milagro en la vida de una mujer que tenía necesidad. Y entonces le da la orden a ella. Yo me imagino la mujer en su casa, en las preocupaciones del día, más sabiendo que la alacena está vacía, y en ese momento sentir en su corazón compartir algo con alguien. Pero me volví loca seguramente, ¿qué voy a compartir si yo no tengo nada? Pero estoy sintiendo algo y entonces viene el profeta, se para allí. Para algunos dirían, qué sinvergüenzas, tenía que ser esos cristianos que mejor dicho lo que les gusta es pedir y no sé qué cuántas cosas. ¿Por qué? Porque viene el hombre, la mujer le expresa su condición y el hombre le dice, muy bien, haga como ha dicho, pero ¿sabe qué? Deme a mí primero. Ay, ¿cuántos no? Si este Elías hubiera vivido en el tiempo de las redes sociales, lo acaban, hermano. Y lo acabarían sin vergüenza. ¿Cómo se le ocurre pedirle a esa pobre mujer? Debería ir usted y conseguir mercado para ella, conseguir una ofrenda, pobrecita esta mujer. Pero resulta que ahí había una palabra de parte de Dios. Y esa palabra era tanto para Elías como para la mujer. A ti te digo que te voy a sostener, a esta mujer le he dado una orden de sostenerte. Porque nosotros nos olvidamos de un pequeñísimo detalle en nuestras vidas. Y por eso la gente hoy corre desesperadamente buscando la provisión cada día. Hermano, usted tiene un Padre en los cielos que es proveedor y que cuida de los suyos y que el Señor nos ha enseñado. La palabra de Dios nos enseña la oración, la conocidísima oración del Padre nuestro. Hay una porción que dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día. Los estudiosos de la Biblia, está muy bien la gente que estudia la Biblia, pero hay algunos que quieren estudiar más allá y volverla muy lejana y muy mística la palabra de Dios. Y entonces durante muchos siglos eran los debates y los conflictos sobre si esa frase o si esa porción del Padre Nuestro hablaba del pan de la esquina, del pan del desayuno. Y algunos decían, no puede ser, es que sería muy sencillo, muy simple, el pan de cada día. Dánoslo hoy, debe hablar de una cosa rara, profunda. Y después de los siglos se dieron cuenta que sí, según las traducciones, sí, se refería al pan, a la provisión diaria. El Señor está en cada detalle. Es que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros, a usted póngale su nombre allí, yo le pongo el mío. Ha dicho Diego García, yo te voy a adoptar como mi hijo. Ven aquí, ven a casa, yo te voy a adoptar. Ahora tú eres hijo mío y sabes una cosa, te prometo que yo no te voy a desamparar. Ni te voy a dejar que tú caminas en obediencia, voy a dejarte abierto un camino. Tú caminas en obediencia por ese camino, nada te va a faltar y yo estaré contigo siempre, todos los días y la provisión va a estar. Y entonces yo le digo, Señor, gracias, gracias por eso. Estamos en febrero, año 2024, pero resulta que mis hijos, los más pequeños, en 4 años van a entrar a la universidad y yo no voy a poder. ¿Y a usted quién le dijo que se preocupará 4 años adelante? La Biblia dice, cada día trae su afán. Hay algunos que acaban de tener bebé, que tienen un niño de 1 año y están preocupados por la universidad. Eso es buscarse problemas sin sentido, hermano. ¿Para qué se angustia si la Biblia nos dice, cada día trae su afán? Usted tiene un proyecto de vida, Dios le ha dado un enfoque y el Señor va a proveer todo lo que usted necesita en el transcurso, en el proceso en el que usted va caminando y cada día el Señor va a estar proveyendo. Ayer compartíamos también allí en Villabetel el tema del maná. El maná, 6 días recogerás, 1 día hay de descanso, 1 día para Dios. Y entonces algunos quisieron atesorar, se pudrió, pero el Señor les daba lo necesario cada día. Las familias que eran muy grandes, todos se saciaban. Las que eran muy pequeñas, también todos se saciaban y no sobraba y no faltaba. Es que Dios está en cada detalle atento a la necesidad de su pueblo, a la necesidad de nosotros, sus hijos. Pero eso se nos olvida. Y como eso se nos olvida, pensamos que esa parte nos corresponde a nosotros. Dios, bendíceme. Bendíceme la desobediencia. ¿Por qué? Porque voy a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, de domingo a domingo, porque me toca, y me tocó sufrir con todo esto y ponerle la trampa al centavo y sacrificarme porque estoy con deudas, porque es un desobediente, simple y sencillamente por eso. Porque si obedeciera la voz del Señor, sabe
que Dios conoce su necesidad y que va a proveer todo lo que usted necesite. Es decir, que a usted no se le puede volver, soy un empresario. Usted no es un empresario, usted es un esclavo de un negocio, hermano. Usted no es un empresario. Un empresario no está ya clavado de domingo a domingo y deja a su familia y deja el ministerio y deja todas las cosas por irse a qué. No, a usted le gusta que suene la caja registradora, eso es otra cosa. Eso es desobediencia y desviar el propósito, el enfoque. Usted puede romantizarlo, usted puede espiritualizarlo, usted puede decir, no, es que yo soy un desobediente para poder servir a Dios. Espera un momentico, que eso no lo entendemos. Eso es algo que va contrario, eso es una paradoja. ¿Cómo que usted va a ser un desobediente para bendecir la obra de Dios? ¿Usted cree que el Señor va a bendecir su desobediencia? Claramente, escúchelo bien, claramente no. Volvemos al caso del profeta Elías. Dame a mí primero. Pero mire lo que le dice el profeta: no tengas temor. Antes de decirle que le da el primero, le dice, no tengas temor, porque sabe que la palabra que él va a dar, de pronto puede encontrar una respuesta que no es la que Dios necesita en este momento para manifestarse, su poder. No tengas miedo, no tengas temor. Veías como han dicho, pero dame a mí primero. La mujer le da, hay obediencia, y cuando hay esa obediencia hay un milagro. Imagínese ese milagro. ¿A usted no le gustaría ese milagro, hermano? Usted va y abre su nevera. Dios mío, me queda solo mercado para hoy y no hay más de dónde. Dios santo, si yo hago la comida, el almuerzo hoy nos queda para la comida, se acabó. No sabemos qué vamos a hacer mañana. Pero por la obediencia llega el otro día y la abre y está la provisión del día. Y al otro día, ay, ¿quién no quiere ese milagro, hermano? Todos queremos ese milagro. ¿Y sabe una cosa? Sucede todos los días. Lo que pasa es que nosotros somos desagradecidos y no nos damos cuenta. Y todos los días Dios nos provee techo y comida. Y entonces nos alimentamos y estamos allí y queremos más, deseamos más, nos convertimos en esclavos de una cantidad de cosas, mi hermano, es decir, la desobediencia. Y algunos ven estos principios bíblicos como un error. Y lo ven como un error. Y entonces dame a mí primero y después tú y tu hijo. ¡Ay, qué sinvergüenza! ¿Y sabe por qué hoy la gente sigue viendo esto como un error? Porque hoy el hombre, el ser humano, sigue centrado en el dinero y no en la obediencia. Mientras que Dios se centra en la obediencia. El problema conocemos los grandes errores del evangelio de la prosperidad y cuánta gente hay engañada. El problema ahí ni siquiera es el dinero, hermano. El problema ahí es las almas que están atadas a la codicia y a todo lo que les están vendiendo. Entonces, nosotros debemos entender que el problema, para Dios el problema nunca será el dinero. Para nosotros sí, porque lo amamos mucho. Y entonces hay gente que no entiende que es bendecido para bendecir. Génesis 12:2. Nosotros recibimos de Dios para dar. Una persona que quiere recibir de Dios, sea lo que usted quiera recibir, Señor, yo quiero recibir unción, los dones de Dios. Entre los dones está, 2 Corintios 9:15 habla del don inefable, un don que no se puede explicar con palabras humanas, y es el don de dar, dice el apóstol Pablo. Y entonces decimos, Señor, dame el don de ciencia, de sabiduría y de lengua, de orar por los enfermos y que se sanen. Y de pronto el Señor nos dice, mire, tengo una bodega llena del don de dar, es que nadie lo quiere recibir. ¿Quieres tenerlo tú? No, yo tampoco lo quiero recibir. A mí no me dé eso, Señor, más bien deme cosas donde yo sea el centro, donde yo sea reconocido, donde me vaya bien, donde reciba y reciba mucho. Pero todo lo que recibe de parte de Dios tiene un propósito: dar, porque el servicio es eso, el amor al otro. Y eso es algo que nos enseña la palabra de Dios. Quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, a su hermano, pues es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Cuando yo amo, yo no quiero hacerle daño al otro. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, cuando habla del matrimonio, dice que nadie que esté cuerdo, que se ame a sí mismo, se hace daño. Y la Biblia nos enseña que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es un tema también de sanidad, de identidad y de autoestima. Y entonces, cuando yo me amo a mí mismo, entonces puedo amar al otro. Y si yo amo al otro, yo me doy. Yo no vivo con afanes. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo le fue a Emanuel? Bien, ¿cómo han ido las cosas? ¿Qué cuenta? Y Emanuel dice, no, pues venga, le cuento. Ay, hermano, hablamos otro día porque tengo afán. Hasta luego. No, yo me doy mi tiempo.
Y entonces empiezo a pensar, pero es que mi tiempo vale y el tiempo de todos vale. Ese es el recurso más importante que usted tiene. Y entonces nuestro tiempo vale. Pero cuando yo lo estoy dando, yo le estoy diciendo, mi tiempo vale, pero tú vales más que mi tiempo. Entonces está el amor de Dios en mí. Y así vivimos con todas las personas. Si hay una necesidad, podemos suplir la necesidad de esa persona, pues lo hacemos. ¿Cuántas veces aún los familiares, el hermano de sangre, el familiar, mira que necesito esto? No, de malas, yo no tengo, teniendo. Cerramos la mano. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Qué es esto? ¿Sabe cómo lo llama la palabra de Dios? Dice, no seas mezquino en tu corazón. Eso es tener un corazón mezquino, cerrar la mano ante la necesidad de otro, sabiendo que nosotros podemos ser la respuesta, suplir esa necesidad que tiene. La palabra de Dios nos enseña todos estos principios. Honra a padre y madre. ¿Qué significa? Dale lugar a tu papá y a tu mamá. Hónralos. Ay, pero es que mi papá no fue buen papá, mi mamá no fue buena mamá. En ningún lado de la Biblia dice que tenían que ser buenos para que usted los honre. En ninguna parte dice que usted los honre, que les dé respeto. ¿Qué significa esa honra? Dar lugar. ¿Y qué significa ese lugar? Respételos. Y cuando usted los respeta y les da honra, usted les bendice también a sus padres. Hay algunos, 40, 45 años, y toda la mamá y el papá los mantienen. No, pero mi chinito, mi bebé, no gaste su platica, bebé. Yo lo sostengo, yo lo mantengo. No, sacúdase de eso si usted es cristiano. Dígale, no, yo ya estoy produciendo. Tu pensión es para ti, lo de tus arriendos es para ti. No, yo no necesito eso. Yo, al contrario, voy a honrarte a ti. Yo te voy a dar a ti. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y dice que ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que le vaya bien, sea de largos días y que todo lo que emprende usted prospera. Pero hay familias donde hay personas cristianas donde están peleando a ver quién se hace cargo de... Pero es que somos 5 hermanos y ningún otro da. Uy, qué bendición tiene usted, hermano, que le tocó toda la bendición a usted. Y quejándose, bendecido y quejándose. Hay una promesa de Dios que se va a cumplir sobre su vida y usted se está quejando. Bendiga a sus papás, hónrelos porque el Señor prueba su corazón. En la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 16, cuando se habla del maná, dice, porque el Señor estaba probando el corazón de su pueblo a ver si qué, se iban a ser obedientes, así de sencillo. Y el Señor nos prueba todos los días a ver si vamos a ser obedientes. Señor, bendíceme, dame palabra, dame unción. Señor, que cuando se predique la palabra va a señales, prodigios, milagros. Listo, entonces ve y le predicas a esos 2. No, 2 personas no, a mí me gustan en las multitudes. Si no son multitudes yo no predico nada. Entonces ve a predicar al otro extremo de la ciudad y por lo menos dan almuerzo, dan para el transporte, darán ofrendita o algo. No, hermano, usted está lleno de argumentos y está lleno de excusas. Dios lo prueba y no lo prueba no porque Él no lo conozca. Él lo prueba para que usted se dé cuenta y Él le dice, ¿sí se da cuenta que por eso es que usted no recibe nada? Porque usted es un canal de bendición, un instrumento de bendición. En estos días que está lloviendo, y hace ya un par de mesecitos que no llovía, en la oficina se inundó todo y el techo y empezó a salir, mejor dicho, como si no tuviera techo. Y llegaron rápidamente a mirar qué era, las canales estaban tapadas de mugre. Limpiaron, las bajantes, todo. Y así somos nosotros, hermano. Si usted se cierra para no bendecir, pues todo se desperdicia y queda vacío ese instrumento. ¿Qué es usted? Dice aquí, el aceite no va a escasear ni la harina. Eso es palabra de Dios. Crea, no tema, crea. No tenga temor a creerle a Dios. Tranquilo, obedezca, dé el paso y dele al Señor lo que a Él corresponde. Hay Segunda de Reyes, capítulo 4, otro pasaje muy parecido a este, y es el aceite de la viuda. Dice la palabra de Dios, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas,
de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y a ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La bendición fue abundante. Dios bendice de una manera abundante. Pudo pagar las deudas y le quedó para vivir el resto. Pero, ¿por qué se acabaron las vasijas? Usted no se ha puesto a pensar en este pasaje, si usted estuviera en esa posición, ¿usted dejaría acabar las vasijas? Yo he pensado en esto muchas veces y yo digo, no las deja acabar. ¿Por qué? Porque hay un principio claro. Si ya no hay dónde echar, pues se detiene, así de sencillo. Dios da, Dios bendice en la medida que nosotros estamos preparados para recibir esas bendiciones. Esas vasijas, ¿quiénes son en nuestro tiempo? No es que usted va a ir y conseguir platones, tinas para que empiece a caer un aceite en su hogar. Ese aceite ya está, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y entonces usted ora, Señor, tengo necesidad de esto o de aquello. El Señor, vuelvo y repito, conoce su necesidad. Y entonces el Señor le dice a usted, ¿qué tiene? Y tanto usted como la viuda que está hablando aquí, como la viuda de Sarepta, la respuesta es la misma. ¿Qué tiene? Nada. Usted puede en esta mañana responder de esa manera. ¿Pero qué tengo yo para dar? Nada. Y pensamos en la economía, y pensamos en el tiempo, y pensamos en muchas cosas, y decimos nada, no tengo nada para dar. No tengo nada, no tengo tiempo y no tengo plata. No tengo tiempo para dar nada, no tengo nada para dar. Y entonces el Señor dice, allí está una persona, si usted es el que le dice que no tiene nada, allí está una persona que es el candidato preciso para ver un milagro, para ver la gloria de Dios. Lo único que tiene que hacer es obedecer. Nada, ¿está seguro que no tiene nada? Absolutamente nada. Esta mujer, ¿qué tiene? Nada. Bueno, una vasija, listo. Entonces ve y pide prestada las vasijas. Las vasijas hoy, hermano, son todos los que hay a nuestro alrededor. Si yo como ministro de Dios le pido a Dios, Señor, dame palabra para compartir con las personas, y entonces el aceite empieza a fluir, a fluir. Pero un día no quiero predicarle a nadie. Estoy demasiado ocupado. Tengo trabajo por montones en la oficina, Dios mío, no puedo volver a predicar. Hágame un favor, alguien va y predica el jueves. Ay, hermano, el sábado tampoco pude. Ay, el domingo tampoco pude ir a predicar. Ay, yo no pude volver a hacer el devocional en la radio, que alguien tome el lugar. Siempre habrá alguien que toma el lugar, hermano, porque la obra de Dios no se detiene. Y entonces yo digo, yo necesito dedicarme a mi trabajo. Y se acabó, se detuvo el aceite. Y entonces yo empiezo a sentirme seco y empiezo a sentirme vacío. Y yo digo, pero antes yo predicaba y eso fluía, la palabra de Dios, y predicaba con denuedo. ¿Qué pasó? Que ahora yo no siento lo mismo. Y cuando me encuentro a hablar con alguien no me salen ni las palabras, porque se detuvo el aceite. Y se detuvo por desobediente, porque usted no está haciendo lo que Dios le dijo. Usted recibe, pero se estancó. No está fluyendo la bendición a través suyo. Y aquí en la palabra de Dios, cuando vemos esto, en estos dos casos, vemos un procesito que hay, un cambio que tiene que haber. Cuando el profeta Elías le dice a la mujer, no temas, sino hazme a mí primero, la desafía a algo, a la fe, a creer. En otras palabras le dice, cambia la actitud. Si no se cambia la actitud de esta mujer, se va a quedar en el argumento. Si su actitud no cambia frente al desafío de Dios, dice por allá en Malaquías, probadme en esto. Y hay muchos que no quieren probar a Dios. Yo necesito, si yo no hago, si yo no estoy, si yo no trabajo, si yo no estoy metido, yo soy el que hago. Si ven, cuando yo no estoy las cosas no funcionan, le está robando la gloria a Dios y no tiene fe y su actitud no va para nada bueno, porque usted no nació para eso, hermano. Usted, el Señor, lo llamó a otra cosa y no está dando lo que tiene que dar. Hay personas que dan lo que están ocupando el lugar que tienen que ocupar y hay muchos que no, hermano. Hay muchos que están queriendo esconderse de Dios y de la voluntad de Dios y de la obediencia al Señor. ¿Cuántas personas? Y no sé, de pronto aquí hay muchos de ellos que Dios les ha dado una palabra. Tú serás columna financiera. Pastor, Dios me ha dicho que seré columna financiera, pero le voy a contar mi historia. Hermano, la viuda de Sarepta se queda en pañales frente a la historia de la persona.
La persona ni siquiera está esperando a comer lo último para morirse, ya está en las últimas. Pero Dios me ha dicho que va a ser columna financiera. ¿Qué debo hacer? Créale a Dios, no tema. No, pastor, ¿qué hago? ¿Quién me va a dar plata? El que le da a todo el mundo, hermano, el que es el dueño, el que es un papá proveedor, el que es un Dios fiel, Él le va a dar. Pero ¿por qué no me ha dado? Porque usted no le ha creído, porque sigue en el temor, Si yo pruebo a Dios en esto, ¿qué tal? ¿Qué tal yo le dé a la hermana? Y Dios pone el sentir en mi corazón y yo lucho con ese sentir y digo, no, esa no es la oración, eso, y le empiezo a hacer el quite a la palabra de Dios. Estoy orando en la iglesia, Dios está ministrando mi vida y me da una orden, como se la dio a la viuda de Sarepta, de bendecir a alguien, y yo le hago el quite y digo, yo no, que lo bendiga ella o que la bendiga ella. Pero yo no doy, tengo miedo a dar. Y si yo doy, ¿qué tal yo dé y me quede sin nada? Ese temor que hay y me quedo sin nada. Y ni qué decir, no lo voy a nombrar mucho porque espero que en este lugar no haya hoy, no hayan venido. No, mentiras. En el primer culto dijo un hermano, no vinieron, y le dije, ojalá hayan venido para que reciban libertad. Los tacaños, hermano. Ni qué decir de los tacaños. Qué tremenda atadura la tacañería, ¿no? Qué tremenda atadura una persona tacaña. La escasez que vive, la ruina que vive. ¿Por qué? Por tacaño. Alguien que no provee ni para los suyos, dice la palabra de Dios, es peor que un inconverso. ¿Cuántas mujeres tienen hasta miedo de decir que se acabó el mercado, que llegaron los recibos de los servicios? Ay, ¿cómo le digo a ese hombre? Se va a poner bravo porque es que cuando se le habla de dinero, ay Dios mío, se le toca como un nerviecito que le duele y reacciona de una manera. ¿Cómo le digo? Ay, mi amor, venga, le voy a llevar la comida que le gusta. Está tranquilo, está contento. ¿Cómo te fue hoy? ¿Estás de mal genio? No, estoy tranquilo. ¿Qué pasó? No, es que llegaron los recibos de los servicios. Ah, ya me dañó la comida. Esta mujer sí que pide. Esta mujer no sé qué. Muestra a ver ese recibo. ¿Cuántos kilovatios gastamos este mes? Ay, Dios mío. Apaguen las luces. No se bañen todos los días. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos metros de agua creen que eso lo regalan? Espero que la risa no sea que porque usted identifique a alguien, hermano. Vivimos en una carga, en un conflicto. Los hijos van al colegio. Pues si su hijo ya va al colegio es porque si acabó de entrar al colegio, tiene mínimo 4 o 5 añitos, hermano. O sea, no nació ayer. Usted ya sabe que tiene una responsabilidad del colegio y de los útiles escolares. Pero no puede ser que hoy en día sigan existiendo conflictos en hogares. Usted sí que gasta maldiciendo a los hijos, echándole la culpa al hijo. Si quiere me va a trabajar papá y me compro los útiles. Algunos tendrían ganas de hacerlo. Eso se llama ser mezquino. Una persona tacaña es una persona mezquina. Y el mezquino no es un instrumento de bendición nunca. Nunca será un instrumento de bendición. Entonces, haz lo que dices y dame a mí primero. ¿Qué le pasa? ¿Cuál dame a mí primero? No proveen para su casa, son tacaños, son mezquinos con su propia familia. Imagínense con Dios. Y no solo hablo del diezmo y la ofrenda, hablo del tiempo, el tiempo. Voy a hacer un paréntesis aquí en otra enseñanza. Ayer hablaba de esto en Villabetel. Hermano, de 7 días a la semana el Señor dice que hay un día de descanso y un día dedicado a escuchar la voz de Dios. No es el día de hacer oficio ni nada de esas cosas. Es el día de descansar y es el día de escuchar la voz de Dios, de buscar la dirección de Dios. Ese es el día de descanso. Algunos no lo tienen, se revolucionan y a los 40 años ya se quieren pensionar. Oh, estoy tan cansado, estoy acabado. Está quemado, hermano, a los 40 años porque usted mismo quiso tomar ese ritmo. Pero de esos 7 días, el Señor dice, 7 días dividido en multiplicado por 24, le dan tantas horas, a esas horas réstele 8 horas diarias, 7 u 8 horas diarias que usted duerme, le dan aproximadamente 112 o 120 horas. De esas 120 horas semanales, el Señor le dice, deme el diezmo, deme un día, 12 horas. En el tiempo también, no solo en la economía. Y nosotros decimos, no puedo, o prácticamente es, no quiero, no me interesa, no es lo mío. Tú hablas muy bonito, Dios, pero yo no quiero escuchar tu palabra. Y ahí está la palabra de Dios, un desafío, cambia la actitud. A usted nadie lo tiene que convencer para, mire,
Si a usted no lo ha convencido, esas esposas que les insisten todos los días, hombre, no sea tacaño, si no lo ha convencido todos los días escuchar eso, si no lo ha convencido a usted, nadie a su alrededor, nadie lo va a poder convencer. Es un tema de cambio de actitud. Recibir un don de Dios. Es un don de Dios, vuelvo y lo digo. 2 Corintios 9:15, un don de Dios. El dar es un don. Si usted no lo tiene, pues no lo tiene, hermano, así de sencillo. ¿Quién va a venir aquí a cambiarle su forma de pensar? Hay algunos que se esfuerzan. ¿Cómo hago yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le busco? Y entonces voy a prometerle y le voy a bajar el cielo y las estrellas si da. No, hermano, si no da, pídale a Dios más bien que le dé ese don para que sea responsable con su casa, con su hogar, para que deje de estarle midiendo los kilovatios y los metros cúbicos del agua a su familia y viva usted tranquilo y libre de eso y decir, el Señor sabe de que tengo yo necesidad y Él suple la necesidad. ¿Por qué? Porque yo le creo. Porque cuando Él me adoptó a mí me dijo, Diego, no te va a faltar nada. Y yo le dije, ay, me da un miedo creerte, porque cuando era chiquito me faltaron muchas cosas y mi papá no me proveyó y me tocó solito en el mundo salir adelante. Y el Señor dijo, eso era antes, ahora es otra historia, ¿cree o no cree? Y entonces yo digo, sí y no le creo. Y me estanco y detengo todas las bendiciones sobre mi vida y no vivo la vida que Dios tiene para mí y me vuelvo mezquino y me vuelvo cerrado y entonces endurezco mi corazón y Dios me da el golpecito en el codo y yo que no y que no y que no. Vamos a ver quién gana. Cuestión de actitud. La actitud debe cambiar. Y lo segundo, que el profeta Elías, igual que pasa con Eliseo, es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en su vida, en su corazón? ¿Cómo sabemos cuál es la prioridad? Hermano, ¿a qué le dedica su tiempo? Ahí está su prioridad. Cuando recibe su salario, ¿en quién piensa primero? Ahí está su prioridad. Así de sencillo. Si la prioridad no es Dios, siempre usted va a estar tomando decisiones que lo desvían, que lo apartan del camino de Dios, y ahí se va a preguntar, no una, sino muchas veces se va a preguntar, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy viviendo esta vida que estoy viviendo? Hermano, reflexione. ¿A quién ha puesto o qué está puesto en su corazón en el primer lugar? Lo que le decía, los que dicen, yo soy empresario, pero desobedecen la palabra de Dios, en el día de descanso, el día de Dios, los que se clavan 20 horas de trabajo diario, no, usted no es obediente, usted tiene una prioridad, ¿sabe cuál es? Dinero, eso se llama codicia. Y nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque eso es un conflicto. O terminará rechazando a uno y sirviendo al otro. Cambio de actitud y tener la prioridad correcta lleva al tercer punto, a la obediencia. Apréndase esto, hermano. La desobediencia siempre echará a perder todo. La desobediencia daña todo, absolutamente todo. Y el Señor nos llama a nosotros a ser obedientes, no en un 50, ni en un 60, ni en un 70%. Nos llama a ser totalmente obedientes. Y si nosotros estamos llamados a la obediencia, debemos entender que el que vive en desobediencia, su vida se va a enredar terriblemente, terriblemente. La desobediencia echa a perder todo. Si una persona quiere ver la bendición de Dios, tiene que ser obediente, caminar en obediencia. Una persona puede estar ungida por Dios, llamado por Dios a un propósito específico, un propósito santo, pero vive en desobediencia, echa a perder eso. Aquí yo le quiero hacer un paréntesis. Hay personas que tienen llamado ministerial y siempre le preguntan a uno, yo se lo pregunté a mi pastor en su momento y es, bueno, está bien, ¿qué hay que hacer para empezar a recibir de Dios? ¿Qué hay que hacer para empezar en el ministerio? ¿A dónde voy a estudiar? ¿Voy al seminario? Eso está muy bien que usted se prepare. Todas esas cosas son correctas. Pero ¿sabe usted qué debe entender para los futuros pastores que están en este lugar y los que me están escuchando? Los que tienen un llamado al pastorado, el Señor está abriendo un camino que se llama el camino de la santidad. Y entonces, cuando usted tiene un llamado para ser pastor, para ministrar la palabra de Dios, ese camino de la santidad
es un camino mucho más exigente que el del resto de las personas cristianas. ¿Por qué? Porque usted se va a convertir en un puente, en un instrumento que lleva la palabra de Dios. Y la unción es santa y su testimonio debe ser de obediencia. Y entonces usted dice, wow, a mí me la pusieron un poquito más difícil. Imagínese, yo no solo tengo el llamado a la salvación a ser cristiano, sino ahora a ser pastor. Y ahora a ser pastor es ese camino de la santidad. Tengo que orar y tengo que meterme con Dios de tal manera que mi vida sea transformada y se vaya limpiando de tal manera que yo sea un reflejo de Dios. Entonces el Señor dice, arranquemos ese proceso y empieza a derramar de su unción. Y cuando Él derrama de su unción, al principio la cosa funciona. ¿En qué sentido? Empiezo a servir en la iglesia y compartí un día un mensaje. ¡Wow! Fue muy bonito, Dios obró. Me fui a un tiempo de evangelismo, Dios obró ahí. Pero resulta que no renunciamos al pecado y decimos, la cosa funciona. Funciona la unción con el pecado, pueden convivir. Pues déjeme decirle que no van a convivir, porque como lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces viene la unción y el propósito de la unción es que toda esa vida, doble vida, la codicia, los deseos de la carne vayan saliendo. Al pasar el tiempo, uno de los dos sobrevive y el otro muere. O la unción mata el pecado, o el pecado mata la unción. Y entonces vemos personas que empezaron, yo no sé elevar cometa, hermano, nunca aprendí. Y admiro mucho en los agostos cuando, wow, tremendo, algún día, ya estoy viejito, pero algún día todavía quiero aprender. Pero yo tiraba la cometa y ¡pum!, al piso, qué cola, qué pita, qué no sé qué, nunca se me elevó la cometa, nunca se me elevó. Le decía a los amigos, venga, présteme la suya un poquito, uy, tan bueno que se siente, pero ¿cómo hizo para que llegara por allá tan lejos? Mi cometa nunca se elevó, hermano. Así le pasa a muchos que tienen llamado ministerial, pum, pum. ¿Y a este qué le pasó? Quizás el resto no sepa, pero ahí hay una lucha entre la unción y el pecado. El pecado está matando la unción. El pecado es la desobediencia. Y entonces veo a las personas que renuncian al ministerio, al tiempo con Dios, al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque quiero vivir en desobediencia. Hermano, termina una ahogando la otra. Actitud, la prioridad en su corazón, y viene luego de esto la obediencia. Y entonces vivimos todas estas cosas como reflejo en lo público, porque en lo privado estamos entendiendo la palabra de Dios y estamos viviendo en libertad. Hombre, ¿será que Dios sabe que yo tengo 5 hijos? Es que Él me los dio. ¿Será que Dios sabe que yo tengo tantos gastos? Yo puedo hacer un presupuesto en mi casa y decir, Dios mío, y estos gastos que yo tengo con toda esta gente, culpa de ellos. No, un privilegio, es un gozo. Tengo una familia y que amo a mi familia. Bueno, los gastos son estos. Listo, Señor. Tú dijiste que te hacías cargo de nosotros. Y yo te creo. Yo no pongo en duda tu palabra. Entonces, juiciosamente, yo voy a ir a trabajar, pero no me voy a matar. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a trabajar lo que tengo que trabajar para que el fruto de ese trabajo traiga provisión a mi familia. ¿Y sabe qué? No solo son esos 5, porque el Señor bendice de una manera abundante para que con libertad bendigamos a otros y con gozo. Y entonces digo, Señor, y yo antes trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, de domingo a domingo, y ahora voy y trabajo lo correspondiente que debo trabajar. Tú provees, puedo bendecir a otros. Oye, me quedó un poco de tiempo libre. Y el Señor dice, no es tan libre el tiempo, que tú eres un pastor. Entonces vete a orar, a recibir palabra para compartir con otros, porque allá hay vasijas. El domingo van a ir muchas vasijas a la iglesia y tú vas a llenar esas vasijas. Y en la medida que tú te vas vaciando, el aceite sigue fluyendo. En la medida que tú vas bendiciendo a otros, yo bendigo a mis hijos, soy responsable en mi hogar, porque la Biblia, vuelvo y repito, dice que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Entonces yo proveo a mis hijos, el aceite sigue fluyendo, Dios sigue dando, bendigo a las personas.
Señor, yo quiero que esta semana sea de gran bendición, quiero ver tu gloria, quiero ver milagros, quiero ver cosas maravillosas. Dame, 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 bendíceme de una manera sobreabundante. Algunos pastores dicen, ponga las manitos así para recibir. Si quiere, póngalas, hermano. Y entonces, dame, 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 todo el tiempo dame. Y el Señor dice, ¿para qué quiere la bendición? Ay, ¿para qué tantas cosas? ¿Qué te dijera? Quiero viajar, quiero comprar esto y lo otro. Y va desarrollándose su vida. Y sale de la iglesia y viene alguien y le dice, tengo hambre, deme un pan. Y usted mira para otro lado, eso no es con usted. Vaya, pídale a otro. Mire, ese de allá tiene cara de ser buena gente, pídale a él. Lo llama a su familiar, ven, y tú no tienes, es que no he pagado el arriendo. Aló, aló, no lo escucho, saliendo de la iglesia. Está mala la señal por aquí, estoy ocupado, después lo llamo y apaga el teléfono. Y se pasa todo el día así. Y llegó el final de la semana. Señor, yo pensé que tú me ibas a bendecir. Y el Señor, toda la bendición que te puse delante. ¿Pero qué toda esa gente me estaba pidiendo cosas? Claro, porque es mejor dar. Al dar es que tú estás recibiendo. No hay otra manera. Ese es un principio bíblico. Y a mucha gente le cuesta, hermano. Le cuesta enormemente. Cuesta tanto que nosotros no solamente somos desagradecidos con Dios, sino con todas las personas que hay a nuestro alrededor, y todas tenemos el enfoque del mundo. Va a venir el gerente del banco. Uy, pilas todo el mundo que viene el gerente del banco. La señora que allá es la de servicios generales, ni la miramos. Entra usted a una oficina, ni saluda. Ahí está el vigilante, él está prestando un servicio, lo está cuidando hasta usted, donde usted viva, hasta usted, lo está cuidando mientras usted duerme. Y usted ni los mira, ni los determina. Hombre, gracias. Si usted no estuviera ahí cuidando, yo no podía dormir tan tranquilo. Así de sencillo. En la iglesia, la alabanza. Entramos en una tarea este año aquí en la alabanza. Vienen los martes a clase de música. Vienen los martes, se van, están desde la tarde hasta la noche, clase de música, clase de canto. Los viernes vienen a su ensayo, los sábados están aquí sirviendo, los domingos llegan antes que los cultos empiecen, entonces están ensayando, sirven. Usted llegó al culto de las 9, ellos están desde las 6 de la mañana, los servidores, el ministerio de consolidación, cada uno de los ministerios está desde muy temprano en la mañana. Usted sale del culto ahorita, sigue otro servicio, ellos están aquí. Y apenas se vaya todo el mundo, cuando ya todo el mundo se fue, son los primeros que llegan, son los últimos que salen. Pero muchas veces ni siquiera le decimos, oiga hermano, gracias, oiga la alabanza estuvo muy bonita, porque estamos más fijándonos, ay vea, se desafinó, ay vea, a ese se le salió otra nota. Ay, esa señora me dijo que no me sentara aquí, sino en otro lugar. Y entonces empiezo a pelear. No, hermano, dele gracias. Las maestras de la escuela infantil, los que tienen sus niños allí, ellas están toda la semana trabajando. Yo les decía a la hermana Margarita, yo la llevo a llegar acá con carteleras, con una cantidad de cosas, con gozo. Miren lo que hice para servir a los niños. La clase, también se están capacitando con CLC, empieza una capacitación. Ay, debe ser que ya no tienen nada que hacer. Pregúnteles, también trabajan, atienden su familia. Pero ¿saben qué hacen? Están dando. Y en la medida que están dando, más están recibiendo, más están recibiendo, más están recibiendo. Porque es un principio bíblico. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo no. Y quiero decirle algo más. A las mamás, las mujeres que están aquí y sus hijos desde la niñez empiezan a servir a Dios. Yo se los decía también en el primer servicio. Cuando vemos a los jóvenes sirviendo aquí hay muchos menores de edad que desde hace rato están sirviendo en las cámaras, en el sonido, en la alabanza. Rebeca, está Gabriel, está tu hija Laura, están varios de los muchachos aquí sirviendo. Jovencitos, casi niños. Yo quiero servir en la iglesia, hay un deseo de servir en la iglesia. ¿Usted quién cree que puso eso en el corazón de ellos? ¿Quién cree que los pone un domingo a madrugar para llegar aquí muy temprano y salir también tarde toda una jornada, cuando un domingo la mayoría de los jóvenes están, quiero ir al parque, quiero ir a la ciclovía? Y lo están haciendo con gozo. Yo quiero decirle a las mamás, ojo con una cosa, el dar es cuando usted tiene un hijo y desde el vientre, desde antes de que fuera formado en el vientre, el Señor lo escogió para que le sirviera.
No se imagina usted, mujer, la bendición tremenda que es eso. ¿Y sabe qué hacen unos papás hoy en día? No vuelva por allá. Usted tiene que hacer algo, póngase a hacer algo productivo importante. No esté tan metido allá en la iglesia. Por Dios, no esté tan metido en la iglesia. Nació para servir a Dios, está sirviendo a Dios. Dios lo va a levantar. Y esa mamá que está diciendo, mire, la palabra de Dios nos habla en Samuel, de Ana. Ana oraba por un hijo, te lo dedico, Señor, yo te lo entrego. Y la mujer no solamente tuvo ese hijo, tuvo más hijos. Dios la bendijo abundantemente. Ahora imagínense Ana cuando iba a visitar a Samuel. Samuel, tremendo ministerio. Yo me pongo a pensar en mi familia, mi mamá y todos sus hermanos. Son 13 hermanos, cada uno un promedio de 5 a 7 hijos. Imagínense cuántos primos somos. Y yo digo, mi mamá no era la mujer más estudiada ni nada. Y el Señor dijo, vas a quedar embarazada de un pastor. Y durante muchos años no lo entendió. O no se vio eso por ningún lado. Pero hoy estoy sirviendo al Señor. Qué bendición haber sido escogida por Dios para que su hijo o su hija dedique su vida a servirle a Dios. Qué bendición tremendo. Ojo los padres que se meten en la cabeza. Oiga, haga algo productivo. Ay, no sabe de qué estás hablando. Nació para hacer, esto es un hobby. Será para usted, papá, esto es un hobby. Pero para Dios ni para su hijo es un hobby. Es un llamado de parte de Dios. Es un llamado. Tengamos cuidado con eso, porque nosotros somos desobedientes y queremos llevar o incitar a nuestros hijos a ser desobedientes. Y todo se estanca y todo se detiene. Y nuestras oraciones son, porque se detuvo el aceite, Dios. Porque ya no hay más. Porque vivo en una situación como tan escasa, tanta escasez. Le estaba diciendo ahorita, los equipos de trabajo, no solo en esta iglesia, los que me están escuchando, de todas las congregaciones. Yo estoy seguro que todos los pastores oramos por los equipos de trabajo. Porque es que ellos tampoco es que estén desocupados y vienen un domingo porque no tienen nada que hacer, trabajaron toda la semana. Y yo digo, Señor, bendice, porque lo que ellos han hecho es dar de su corazón. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo nos muestra no solamente el principio del dar, sino todo lo que esto desencadena y nos lo expone, como diríamos, con plastilina, hermano. Y con plastilina es, mira, cuando Dios pone en tu corazón el dar, no es que tú tengas que esforzarte para dar, sino que Él pone en tu corazón el dar y te da a ti lo que tú vas a dar. Es que no es suyo. Él le dice a usted, mira, tú vas a ayudar a fulanito, sutanito, tú vas a bendecir la obra, tú vas a ayudar a una familia, tú vas a empezar a servir en la iglesia, y le pone ese sentir y Él mismo le da lo que usted necesita para ese dar. Él da semilla al que siembra y pan al que come, y dice la palabra de Dios. Y Él multiplicará, es decir, en la medida en que usted está siendo un instrumento de bendición, está dando, pues el Señor va a hacer que todo se multiplique, dice la Biblia, para que tenga siempre todo lo que usted necesita. Todo es todo, no importa cuántos metros de agua gastó en el mes.
ni cuántos kilovatios, ni si pidieron una lista muy larga o muy cortica en el colegio de su hijo. No, todo lo que usted necesite, el semestre, la pensión, el sueldo para sus empleados, todo lo que usted necesite el Señor se lo va a dar. Y dice la palabra, y entonces Dios le da, usted suple todas sus necesidades y cuando usted va y mira, hay más. ¿Para qué? Para seguir dando con libertad. ¿Qué significa dar con libertad? Dar con libertad no significa contadito y escaso, significa darlo todo. Son temas que son tan importantes para Dios, que la Biblia nos muestra un pasaje, Jesús sentado donde se echan las ofrendas. Ay, a Jesús no le interesa lo económico, sí le interesa y lo va a decir, ¿por qué? No porque Él tenga necesidad, no porque Él tenga necesidad, sino porque Él prueba el corazón de su pueblo en esto. ¿En qué sentido? Y entonces viene la viuda y echa las 2 monedas y Él dice, esta mujer dio más que todos. No, no puede ser más, ella solo dio 2 monedas. Dijo, pero era todo lo que tenía, los otros dieron de lo que les sobraba. ¿Y por qué al Señor le importa tanto el tema de la economía? ¿Por qué le interesa tanto? Y quizás en la Biblia uno de los temas que más se habla es la mayordomía. ¿Por qué le importa tanto? Pues fácil, hermano, porque el Señor no quiere vernos a nosotros, sus hijos, esclavos, ni a la ruina, ni a la escasez, ni a la codicia, ni al amor al dinero. Y por eso nos enseña principios donde siempre va a estar el tema económico solucionado por Dios y nosotros bendiciendo a otros. Entonces dice Pablo, y el que da, entonces ve que cuando ya suplió todas sus necesidades, le quedó. ¿Para qué le quedó? Para bendecir a otros con liberalidad, libremente. Y entonces bendice, y viene y mira, y otra vez hay. Y bendice, y viene y mira, y otra vez hay. Hermano, vivimos en tiempos donde la gente vive de una manera, digámoslo, hipócrita, de apariencias, cómo se viste, la gente quiere vestirse de marca, una cosa, la otra, dónde vive, todas estas cosas, y a la larga lo que tiene, entre comillas, ni siquiera es suyo. ¿Por qué? Porque todo lo debe, se lo debe a todo el mundo, en desobediencia está. Entonces, en ese ritmo de vida, nosotros pensamos, y en las redes sociales usted ve todo esto, a los restaurantes que va la gente y todo. Yo le quiero contar una historia de cuando llegamos nosotros a la iglesia con la pastora Liliana, llegamos al Centro Misionero Bethesda. Bien, veníamos, Dios empieza a restaurar cosas, pero la situación económica, hermano, tan complicada que nosotros nos íbamos a pie para la iglesia y nos regresábamos a pie a casa. Liliana es periodista, comunicadora social. En ese tiempo en que nos fuimos juntos, ella estaba en programas de televisión, en radio, ya famosa, farándula. Y entonces íbamos a la reunión de la farándula, todo eso. Yo tenía un trabajo en la parte comercial, y era director comercial, casi director comercial en un área, y ganaba muy bien. Pero con ese tema de los vicios en mi vida no había cómo. Y andábamos siempre, literal, sin 5, así, totalmente. Empezamos a ir a la iglesia, renunciamos a todo esto, empezamos el proyecto de la empresa, eso tardó un tiempo en dar fruto. Y llegaba la hora de la ofrenda. Y como que uno se miraba los bolsillos, nada por aquí, nada por allá, por ningún lado. Y siempre pasaba la ofrenda y yo miraba a las ancianas de allá, fieles, mujeres de oración. Yo recuerdo que siempre veía una hermana todos los domingos. Y entonces, ¿quién va a ofrendar $1.000.000 para el templo? Y la anciana, yo. ¿Quién va a dar una ofrenda para no sé qué? Yo. ¿Esta señora en qué trabajará? Yo necesito algún día preguntarle a esta señora en qué trabaja, por una razón, hermano. Porque nosotros que somos de la farándula y tal, no tenemos ni para el bus, hermano, no tenemos para una prenda, no tenemos ni para el bus, no tenemos ni para almorzar. Y me la acerqué a la señora un día y le dije, perdón, es que yo tengo una inquietud, una duda, yo soy nuevito en esto. Su merced, ¿qué hace? Como diciendo, ¿qué negocio tiene? Cuénteme a ver si yo me meto a alguna cosa. Porque yo la veo a usted tan bendecida, siempre está dando. Y yo que trabajo 20 horas al día, que mejor dicho, no tengo ni para el bus. Y entonces la mujer me dijo, Dios es fiel. No, sí, pero cuénteme qué está haciendo. Me dijo, no, yo soy de intercesión aquí de la iglesia. Es decir, yo estoy aquí en la iglesia todos los días. Tiene algunos hijos que le dan dinero, ¿de dónde? ¿Tiene qué? Apartamentos, casas arrendadas. No, yo tengo una habitación arrendada. ¿Una habitación? ¿Cuánto cobra por ese arriendo? Porque todo el tiempo es generosa dando.
y me dijo, y ella fue una de las primeras mujeres que me habló de la vida de Sarepta en la vida. Yo no entendí nada ese día, pero me fui y le dije, bueno, amén, gracias, como si hubiera entendido. Pero Dios ya me estaba hablando. Yo le sirvo a Dios y el Señor bendice y multiplica y siempre va a haber provisión para lo que Dios pone en el corazón. Es más, hasta ese día hasta me dio una ofrenda a mí para que Dios le mostró que yo ni almorzaba. Y yo, no escaseará. Y yo, bueno, no, de pronto yo le pregunto a otra persona, no entendí nada. Pero hermano, el Espíritu de Dios empieza a hablarnos, a decirnos, oye, ¿tú vas a seguir en ese desierto? ¿Vas a seguir dando vueltas? Tus oraciones serán siempre la queja, siempre el problema en la economía, ya no aguanto más. En el hogar siempre los problemas van a ser por la misma raíz, por plata. O sea, hay hogares que se están destruyendo por el tema económico. Juraron amarse en un altar, estar en las buenas y en las malas, y ahora el dinero, mejor dicho, el título de telenovela, hasta que la plata nos separe. Todo se está destruyendo. Pero Dios dice, probadme en esto. Y nosotros decimos no. A la señora de Betesda se le olvidó un detalle. A Elías no. Y el detalle es, no temas. Créele a Dios. No temas. ¿Quieres romper ese círculo donde estás? No temas. Créele a Dios. Tú vas a ser bendecido para bendecir y el día que le pidas algo a Dios es para dar. Y a las mamás nuevamente que han tenido hijos para servirle a Dios, han dado sus hijos, ustedes no se imaginan la tremenda bendición que hay para sus vidas, mujeres. Porque no le han negado nada al Señor. No le niegue nada al Señor. No se argumente, no saque excusas. No espiritualice y no trate de armarse una historia para darse usted la razón. La palabra de Dios le está hablando y esa verdad trae libertad a su vida. Quiere romper ese círculo en todas las áreas de escasez, el que anda amargado. Imagínese uno, peor que los de las cuevas de Adulam. Amargado, endeudado, tacaño. Imagínenlo con todas esas cualidades. No lo aguanta nadie, hermano. Y lleva a su familia a la completa amargura, a la tristeza, al dolor. Pero los domingos vamos para la iglesia porque culto no nos perdemos. ¿Para qué? Si no le cree a Dios. ¿Para qué? Si no le cree a Dios. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y vamos a pedirle al Señor que traiga libertad a nuestras vidas. Mire, le quiero decir un par de versículos para terminar, que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si su hijo está aquí en la escuela infantil abajo, salude a la maestra, a la servidora que está allí, dele las gracias. Allá están edificando la vida de sus hijos. Ellas están dando de su tiempo y de lo que toda la semana han estado orando, aprendiendo, capacitándose para venir a darle a su hijo. Dele las gracias a los hermanos que están en el servicio. Están desde las 6 de la mañana orando. Sin ellos no sería posible que todo el servicio se dé. La alabanza, nuestros muchachos los ha visto, están mejorando, están creciendo en muchas áreas ellos, están creciendo. Hombre, cójalos ahí afuera. Siempre a los de la alabanza les va a gustar, invítenlos a una empanadita, un café, a los hermanos del servicio. Venga, yo quiero honrarlo con esto. Hermano, si Dios le pone en su corazón, no tema, hasta una ofrenda un día a alguien. Algún servidor, algo, Dios me puso en el corazón esto. Ese día que yo le dije a la hermana, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Es que yo tengo esa duda. Al final me dijo, no, y tome, le doy una ofrenda para usted. Yo me iba a pie, no tenía para el bus. Cuando ella me la dio, le dije, no, yo no le dije por eso. Yo no le dije por eso porque yo soy famoso. No, yo no le dije por eso, pero gracias. Pues no teníamos ni con qué almorzar. Dios conoce su necesidad. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios ahí? No tengas miedo, Diego. Y hoy se lo digo a usted, no tenga miedo.
No tenga miedo, sea un instrumento de bendición. Predique, comparta palabra, visite los enfermos. Si usted dejó de servir, empiece a servir. Si usted quiere servir en su vida, hágalo, dé el paso, no se preocupe. Es que no tengo tiempo. Ay, Dios le pone orden al tiempo. Es que no tengo dinero. El dueño del dinero es Dios. El dueño del dinero es el Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y sabe qué? Usted es su hijo. Usted es su hija. Y Dios sabe la necesidad que usted tiene. Hay que pagar la pensión, hay que comprar los útiles. Dios sabe. Dios sabe. Y Dios le va a proveer. Pero para proveerle primero le dice, aprenda a recibir, dar. Recibir, dar. Si en su corazón está la intención de no dar, no va a recibir. No va a recibir. Hermano, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y si miramos hacia atrás nuestra vida, podemos ver su poderosa mano. Su poderosa mano que nos ha proveído. Aún siendo desobedientes. Imagínese si fuéramos obedientes. Imagínese la bendición tan grande si usted hoy rinde su corazón y empieza a obedecerle a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad y esa verdad trae libertad a nuestras vidas. Señor, debemos reconocer que hemos sido mezquinos muchas veces y que hemos cerrado nuestro corazón. Debemos reconocer que el dinero, más que algo que tú nos das para bendecirnos, se ha convertido en el amo de muchos, con la codicia. Se ha convertido en el amo de muchos, que hoy en día pasaron de ser empresarios a ser esclavos de un proyecto. Ese no era el plan de Dios para ti. El plan de Dios era bendecirte para que tú hicieras su voluntad. Y soltaste el llamado de Dios, la voluntad de Dios para dedicarte solamente a producir dinero. Estás en desobediencia. Eso se llama pecado. Y el pecado acaba con la unción. La unción en tu vida todavía no se ha terminado, pero te quiero decir algo a todos los que están aquí, los que tienen un llamado ministerial, los que algún día van a ser pastores. La manera de prepararse se llama santidad. Y tú empiezas a crecer en santidad. La unción crece, aumenta y el pecado se va yendo, la carne mengua. Pero si no prestas atención a eso, un día tu desobediencia y tu pecado van a matar la unción que Dios te ha dado. Y te vas a sentir fuera de todo. Me siento desubicado. Aparentemente me estuviera yendo bien, pero estoy totalmente vacío. Tú sabes a qué te llamó el Señor. Así que dile al Señor que no solamente te perdone por la desobediencia, por el pecado, sino que este sea un tiempo, un momento en el que tú rindes tu corazón. Yo te quiero obedecer, Señor. Quiero darte a ti el primer lugar, por eso renuncio al temor y a la duda en el nombre de Jesús. Hoy creo, hoy reconozco, hoy entiendo, Señor, que tú me has adoptado como hijo tuyo y que ya mi vida no se rige por las ausencias que hubo en mi niñez. Ya es tiempo de salir de esa esclavitud, de la ruina y de la escasez que viviste cuando eras niño. Eso ya pasó y no se va a repetir porque ahora tienes un Padre que no te abandona, porque ahora tienes un Dios que no te suelta, un Padre que es responsable por ti. Y Él no te va a dejar. Él conoce de qué tienes necesidad y te va a dar, dice la palabra de Dios, te va a bendecir para que tú suplas todas tus necesidades. Y no solo eso, sino que la bendición se va a multiplicar para que tú puedas bendecir con libertad a otros. Empieza a mirar cómo servir en todo momento de tu vida. En todo momento de tu vida, en todo lugar. Ser agradecido. Hoy cuando llegues allí a tu conjunto, dale gracias a los que están en la vigilancia, que pasan una noche entera lejos de su casa y de su familia por estar cuidando nuestro sueño. Dile gracias, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por tu trabajo, gracias a aquella persona allí en tu empresa que está en servicios generales. Cuando tú vas a algún lugar, todo está limpio porque hay alguien que lo ha hecho. Esa persona merece honra, esa persona merece que tú como hijo de Dios le bendigas. Y así empiezas a ser agradecido, primero con palabras,
primero con tu actitud. Dale gracias a los que sirven en la iglesia, dale gracias a los servidores, a los muchachos de la alabanza, bendícelos. Tú empiezas primero con palabras, tu actitud cambia y un día lo vas a hacer con tus recursos, un día lo vas a hacer con tu tiempo, un día lo vas a hacer con toda tu vida y vas a decir: Dios, ¿cómo me perdí durante tantos años la oportunidad de recibir bendición? ¿Cómo me dejé atar y argumentar por las mentiras del enemigo que me querían tener siempre en la misma esclavitud, en la misma escasez? Y un día tú le vas a decir: Señor, dame muchas vasijas esta semana. Yo hoy oro para que usted tenga muchas vasijas con las cuales pueda compartir ese compañero de trabajo, y Dios le va a dar orden a usted. Bendícelo, ayúdale. No trajo almuerzo, no tiene para el transporte, bendícelo. Al que está en la calle, la viuda de Sarepta, dice la Biblia que el Señor le dio una orden y el Señor va a poner ese orden en nosotros. Cada uno da, dice la Biblia allí en Corintios, como propuso en su corazón. ¿Quién propuso? ¿Tú? ¿Yo? No, el Señor nos da esa orden. Él es el que trae esa palabra y entonces bendecimos a otros. Y un día tú dices: Señor, dame muchas vasijas porque quiero que el aceite no pare, no cese, no se detenga. Y el Señor te va a poner el que tiene necesidad, y el Señor va a poner en tu corazón ir a orar por una familia, ir a visitar al que no volvió a la iglesia. El Señor va a poner en tu corazón ir a visitar al enfermo. El Señor pone en tu corazón bendecir a tus padres, bendecir y proveer a tus hijos. No sigas esclavizándolo a tu desobediencia. Deja que tu hijo viva sirviéndole a Dios. Oro por todas aquellas mujeres que han tenido esos hijos, que han llevado en su vientre los pastores, los adoradores, que han llevado en su vientre los evangelistas. Bendecimos ese vientre. Tú eres una mujer bienaventurada porque Dios te escogió para que tú llevaras en tu vientre un hombre, una mujer que le va a servir. No los saques del servicio, no les cuartes el servicio. Ellos tienen un llamado de Dios, ellos tienen un fuego en su corazón y quieren servir y quieren estar edificando la obra de Dios. No les cortes eso, porque tú estás entregando mucho más que una ofrenda económica o de tiempo. Es a tu mismo hijo que es para el Señor. Y yo bendigo a esos jóvenes, a los que sirven en esta iglesia, a los jóvenes que sirven en cualquier congregación, a las pequeñas que les gusta servir en las escuelas del ministerio infantil en cada congregación. Bendícelas y úsalas, Señor, y bendice a esas familias que las apoyan en su servicio. Y entonces empieza un fluir de bendición. Y ya entendemos que nuestro corazón no debe ser mezquino ni cerrado. Y abrimos la alacena y hay más. Y todos los días hay más. Y un día va a haber más para compartir. Y un día va a haber más para dar. Y el que honra a padre y madre va a ver cómo la obra de sus manos es bendecida. Y no va a empezar a preguntar si los hermanos ayudaron o no, sino que va a ir a honrarlos y va a bendecir a sus padres y les va a dar ese lugar que les corresponde. Y Dios va a bendecir la obra de sus manos. Y dice la Biblia, y van a tener largos días. Y van a tener largos días significa salud, significa fortaleza. No andar todo el tiempo oprimidos, enfermos, escondidos. Ya no puedo más. Oro, amado Dios, por los empresarios, por los que se convirtieron en esclavos de un negocio, de un local, porque tú los llamaste al ministerio y se convirtieron en esclavos por decisión propia, porque no entendieron ese llamado. Pero oro para que tú les des libertad en este día. Dale libertad, Señor. Dios va a poner todas las cosas en orden, porque Él sabe todo lo que tú necesitas. Porque Él sabe todo lo que tú necesitas para que su palabra y su propósito se cumplan en tu vida. Yo te doy gracias, amado Señor, por aquellas personas, si hay en este lugar, que están recibiendo libertad. No es libertad andar esclavo de contar ni los metros cúbicos del agua, ni los kilovatios de luz. No es libertad contar cuántos panes quedaron y si alguien se comió uno de más. Eso no es libertad. No es libertad molestarse porque llegan los servicios públicos o porque tienes que proveer para tus hijos. Eso no es libertad. Libertad es cuando lo haces con todo tu corazón.
Y cuando sabes que Dios te bendice para bendecir. Y cuando sabes, y hablo a los varones, y cuando sabes que Dios te ha dado una familia a ti, varón, para que tú veas su gloria todos los días, y Él va a bendecir a toda esa familia a través tuyo, con provisión material y económica, sí, pero sobre todo con provisión espiritual. Por eso te invito a renunciar al temor, a dejar a un lado el temor y los argumentos, a tener fe. Te invito a tener fe. Ten fe, créele al Señor, créele al Señor. Y dice la Biblia, y la harina no escaseó y el aceite tampoco. Dios cumple su palabra, Dios no miente. Nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Bendice a todos los que Dios te ponga en tu corazón, Él te da la orden. Y estoy seguro que en esta semana tendrás la oportunidad, a partir de hoy mismo lo puedes hacer. Y tendrás la oportunidad de bendecir a muchas personas. Y te preguntarás en la noche, o más bien te responderás, ¿por qué no lo hice antes? Sobró, se multiplicó, siempre hubo más. El aceite no se detiene mientras esté fluyendo en las vasijas. Si tú te cierras en tu corazón, si eres mezquino, el aceite se detiene. Y hay muchos que viven secos porque el aceite se detuvo. Sal de ese círculo, créele a Dios, da el paso de fe y bendice. Siempre bendice. Obedece a Dios, a lo que Dios pone en tu corazón. Y yo le doy gracias a todos los que bendicen la radio por donde nos están escuchando. Esos programas de televisión. Como dice el apóstol Pablo, mucha gente recibe, da gracias a Dios. Y esa gratitud a Dios desciende en bendiciones para los que sostienen, para los que pensaron en ellos, para los que compartieron de su trabajo y de su tiempo para que llegara el mensaje a esas personas. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, por este nuevo comienzo y por la bendición abundante que tú vas a dar a tu pueblo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento unos minutos más. Hermano, ponga por obra esto. Créale a Dios, renuncia al temor, que cambie la actitud. Cambie la actitud, el Señor está hablando a su vida. Cambie la actitud en su vida y empiece a caminar ¿en qué? En obediencia. Que la prioridad sea Dios, la palabra de Dios. Y usted empieza a caminar en obediencia, hermano, nunca le va a faltar nada. Nunca, nunca, nunca. Antes un día se va a dar cuenta y se va a preguntar, ¿cómo puedo bendecir tanto a otros? Fluye, fluye y fluye y fluye la bendición. Ahora, no es gratuito. Si usted quiere invitar a los de la alabanza, hágale ahorita también. Lo bonito